Jesucristo en esta hora. Puede tomar su asiento. En estos versículos de la palabra del Señor nos habla de dos estilos de vida. El primero es de los santos y el segundo es de los prófanos. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y mire, ¿cuántos de nosotros hemos salido, hemos visto las obras de nuestro Dios? Cuando vemos los paisajes, usted sale de vacaciones, va en el campo, ve los paisajes, va al mar. Yo no sé si usted recuerda la primera vez que fue al mar. Yo recuerdo, era muy pequeño, y cuando vi el mar yo dije, esto es inmenso. Sentí que se venía sobre mí, porque se ve más alto que la tierra, y ve uno eso y dice, qué inmenso, qué hermoso es lo que hace el Señor. Todo lo que vemos que Él hace nos ha sorprendido. Pues quiero decirle que va a ser más hermoso cuando lo veamos cara a cara. Todo eso hermoso que usted ha visto no se compara con verlo cara a cara. Y la santidad tiene que ver con un estilo de vida, una vida diferente. La santidad muchas veces simplemente le enfrascamos en algo como esto y decimos, esto es la santidad. Pero la santidad no es esto. La santidad es un todo, es un estilo de vida. No es solamente la forma en que he visto, no es solamente la forma en que me ve la gente, la forma en que hablo, lo que hay dentro de mí. Es mucho más que eso. Entonces la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. La palabra santo significa diferente, significa apartado. Entonces obviamente vivimos un mundo donde todos los días hay excesos y donde la gente usualmente vive un estilo de vida no santo, sino un estilo de vida profano, descarriado. Dios nos llama a ser diferentes. Este mundo está lleno de maldad. La gente dice, pastor, pero es que yo no veo nada de malo en esto. Todo mundo lo hace. ¿Usted ha escuchado ese tipo de palabras? Todo mundo lo hace. ¿Qué lo hace? Él lo hace. Pero nosotros no estamos llamados a vivir como vive este mundo, sino a vivir una vida santa. Jesús dijo, cuando estaba orando por sus discípulos, dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Hermano, hermana, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Recuerde que somos peregrinos y extranjeros, simplemente vamos de pasada. Mire, la vida, por más que usted diga, ya llevo 50 años, 60, ¿y cuánto tiempo viviré? Llegaré a los 80. Mire, eso es muy pasajero, porque hay una eternidad que nos está esperando, y esa eternidad es con el Señor. Y si nosotros vivimos en santidad, un día lo vamos a ver. El verso 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fornicario, sabemos que es fornicario, es tener relaciones sexuales sin estar casado. O sea, la Biblia dice, hablando, mire lo que está diciendo, empieza a hablar de santidad. No van a ver al Señor si no buscan santidad, y empieza a hablar de esas raíces de amargura, de esos odios que a veces hay, y dice que eso va a estorbar para que no llegues a conocer al Señor. Pero después habla de la fornicación y de la profanación, y habla que Esaú cometió ese error. La palabra profano, y bueno, ya fornicario sabemos, eso es fácil. Todo lo que tenga que ver con una relación ilícita, el lesbianismo, la homosexualidad, porque la Biblia, cuando habla de esto, habla aun cuando una persona tiene relaciones fuera del matrimonio, es como un homosexual.
Usted dice, ay, los homosexuales. Bueno, si usted está fuera del matrimonio y tiene relaciones, usted es igual que un homosexual, que una lesbiana, que todo eso, porque son relaciones ilícitas. Ah, sentí como que ya se me fueron, dije, ya se fueron todos. La palabra profano, que es la segunda palabra, tiene varios matices según el contexto, pero en general significa profano, en el sentido religioso o bíblico, algo que no es sagrado o que está apartado del uso santo. ¿Está siguiendo? Puede referirse a lo común, lo mundano, lo que no está dedicado a Dios. Por ejemplo, en la Biblia, profanar el templo era usarlo de manera incorrecta para fines distintos a los que Dios lo consagró. ¿Está siguiendo? O sea, está hablando de que puede haber en este tiempo que haya gente que está profanando lo santo. En un lenguaje cotidiano se usa para describir a una persona o cosa que no tiene relación con lo espiritual, lo sagrado o lo religioso. También puede significar vulgar, irrespetuoso o inapropiado. En la etimología viene del latín profanus, que significa fuera del templo. O sea, la palabra profano significa algo que está fuera del templo, que no pertenece al templo, es decir, algo que no pertenece al ámbito sagrado. Wow. O sea, un ejemplo, un objeto puede ser profano si no está destinado a lo que pertenece al templo. Un acto puede considerarse profano si muestra falta de respeto hacia lo santo. Y quiero decirle que estamos viviendo ese tiempo. Entonces, profano significa que no tiene respeto por lo sagrado, que se burla de lo sagrado, que no menosprecia lo sagrado. Entonces, cuando hablamos de profano, estamos hablando de alguien que respeta a Dios, que se burla de las cosas de Dios, o que simplemente no le da el valor, no le interesa, no le importa, aunque sabe que está mal, lo sigue haciendo. Aunque sabe que la Biblia dice que no hagas esto, lo sigue haciendo. Y eso es un irrespeto a lo sagrado, se burla de lo sagrado. ¿Me está siguiendo? Y la realidad del asunto es que vivimos una generación profana. Hoy, en este tiempo, vivimos una generación profana. Se profana el evangelio. Yo le podría decir de esta manera: se prostituye el evangelio. Hoy estamos en ese tiempo. Una de las más grandes ejemplos, y voy a poner bueno, me van a apoyar ahí sí sirve ay, qué bueno que sí sirve el proyector. Me van a poner los de multimedia un video, es bien cortito, 2 minutos o menos de 2 minutos, pero esto pasó apenas, no hace mucho, cuando fueron los Juegos Olímpicos en la inauguración. ¿Sí lo tienen? Ok, póngalo ahí, apague la luz para que lo vean. Que se presenció fue una blasfemia hacia el segmento de la humanidad. Todos vimos cómo 3 hombres, uno vestido de mujer, se besaban entre ellos. Luego representaron la última cena, que simboliza el sacrificio del Hijo de Dios para la humanidad. Este evento fue una burla profana, contrasexual y homosexual, donde los actores trans se burlaban. Las escenas más impactantes fueron cuando se colocó una bandeja de servir en el escenario y hubo un
Imagínense, eso se vio en unos Juegos Olímpicos. ¿Qué tenía que ver los Juegos Olímpicos con eso? ¿Qué tenía que ver el deporte con la homosexualidad? ¿Qué tenía que ver eso? Se burlaban de las cosas de Dios. Se burlaron de las cosas de Dios. Y la verdad es que vivimos una generación profana que se burla de las cosas de Dios. Y mire, ¿y sabe con quién lo hicieron? Con el cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque sabe que el cristiano es un hombre de paz. Porque la Biblia dice buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero imagínense que se los hubieran hecho al Islam. No, ya hubieran bombas por todas partes. ¿Sí me está siguiendo? Y es increíble cómo nos quieren meter a la mala toda una agenda de perversión, porque le puedo decir que no hay película, no hay propaganda, no hay canción donde no haya un contenido sexual. Las novelas están espero que no vea novelas. Híjole, Señor, no hubo amenes. ¿Y sabe qué se exalta? ¿Cuál es la exaltación? Es la motivación hacia pecar. Le voy a decir algo. Estábamos, que mi nieto quería ver una película, nos dijo hace un tiempo, no sé, hace unos, ya casi como un año yo creo, y lo llevamos, de verdad, se lo decimos. No vimos más que, si acaso 2 minutos, inmediatamente detectamos, esto no, vámonos. Era una película de caricaturas, que después escuché a los niños hablando de esa película y dije, Señor, pero no lo vimos nada más luego detectamos, esto es pura cochinada. Y nos salimos con todas nuestras palomitas. Pero nosotros debemos de detectar que estamos viviendo un tiempo de mucha profanación. La Biblia nos advierte, y la razón por la que estamos viviendo esto es porque hay una generación que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Ahora, como siempre lo digo, la Biblia fue escrita ¿para quién? Para la iglesia. Es que muchas veces decimos, sí, este mundo perverso, sí, pero la Biblia fue escrita para la iglesia. Y cuando la palabra del Señor está mencionando que no seamos como Esaú, le está diciendo a la iglesia que no sea que metamos cosas de este mundo a la iglesia, porque la iglesia fue llamada para ir a predicarle al mundo, no para que el mundo venga y le predique a la iglesia. Mire lo que dice la Biblia, que el pueblo de Israel salió de Egipto y fueron a la tierra prometida, y mientras que ellos tuvieron a Moisés, mientras que ellos tuvieron a Josué, a sus líderes que conocían la palabra de Dios, la Biblia dice que ellos obedecieron a Dios, pero dice que cuando ellos mueren, mire lo que pasa. Jueces capítulo 2 verso 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, los que eran de la generación de Josué, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Quiero decirle, hermano, papá, mamá, nosotros somos los responsables, que los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, conozcan al Dios Todopoderoso, al que rescató nuestra vida. Nosotros somos los responsables. ¿Sí me está siguiendo? Pero lamentablemente, hermano, yo creo que estamos viendo eso. Se está levantando una generación que no conoce a Dios. Y cuando se levanta una generación que no conoce a Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire el siguiente versículo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Algo que no tenemos que estar, hermanos. No tenemos que estar de acuerdo con el pecado, que el pecado no entre a la iglesia. Y es decir, que cuando no se conoce a Dios,
La gente arranca hacia lo malo y empieza a servir a dioses extraños. El verso 12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Pero recuerde que dioses es aquello que se adora. Y a veces podemos tener dioses. Es que a veces nos equivocamos tanto que pensamos: no, yo ya no adoro a imágenes, no tengo ídolos. No, pero sí tiene ídolos, porque hay cosas que adora más que a Dios. Y eso es profanar las cosas de Dios. Y créame que todo esto que estamos viendo está provocando la ira de Dios. El verso 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. La Biblia nos habla de esto y nos dice en el verso 16 de lo que leímos en el libro de Hebreos: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Y quiero que pensemos por qué la Biblia, cuando habla de profanación, toma inmediatamente un personaje de la Biblia que es el sinónimo de la profanación. ¿Quién es? Esaú. La historia de Esaú, y voy a contar la historia un poquito. Ya hemos estado hablando de Esaú porque hablamos de Isaac y también hablamos de Jacob. Pero la historia de Esaú es una historia que algunos la hemos escuchado, la sabemos de memoria, pero para conocimiento de los que no saben, vamos a ir un poquito a esta historia. La historia empieza mostrando a Isaac con su esposa, que tiene unos gemelos en el vientre, que están peleando desde el vientre, y Dios revela que a esta mujer que dentro de su vientre hay dos naciones. La pelea que se venía gestando, como hablamos la semana pasada, era porque el que nacía primero tenía la bendición, la herencia, tenía el derecho a la primogenitura. Es decir, que era el que quedaba con los bienes de la familia, era la persona más importante en la casa, etcétera. Era todo lo más importante, porque eso hacía que la gente peleara por la primogenitura, deseaban ser el primero. Esaú nació primero, eso lo vemos en la Biblia, y su hermano Jacob nació agarrado del talón, lo vimos la semana pasada, persiguiendo esa bendición, pero no pudo nacer primero. El que nació primero fue Esaú. Así que Esaú era el privilegiado, porque él ya tenía la bendición, había nacido como primero, tenía el derecho. Sin embargo, la Biblia nos muestra que en el pasar del tiempo había en el menor, en Jacob, ese deseo que lo vimos la semana pasada de ser bendecido. Él anhelaba la bendición, no sabía cómo obtenerla. Y un día Esaú, dice la historia, porque quiero hablar de 4 características de un hombre profano. 4 características. ¿Cómo podemos ser hombres o mujeres profanos? Así que dice la Biblia en la historia, Génesis 25, 29. Vamos a la historia. Cierto día, los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Sigue la historia. Esaú le dijo a Jacob: oye, me muero de hambre, como muchas veces nosotros decimos cuando lleguemos de la calle: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Ahí estaba Jacob haciendo un guiso. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Verso 31. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Primera característica de alguien profano: es una persona hedonista.
El hedonismo es una persona que solamente piensa, por eso le digo, puede haber hedonismo, puede haber gente profana en la iglesia en este tiempo. Quizá hemos metido la profanación dentro de la iglesia. El hedonismo es una persona que solamente piensa en satisfacer su placer, en satisfacer su necesidad, en satisfacer sus antojos, en satisfacer sus caprichos, en satisfacer sus deseos. Y nosotros como cristianos tenemos que tener tanto cuidado, porque la Biblia nos llama a todo lo contrario. Nos llama a no dejarnos llevar por nuestros deseos. Tenemos muchos deseos. El hedonismo cambia lo eterno por lo temporal, cambia la salvación por algo pasajero. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, prefirió un placer momentáneo antes que una bendición eterna. El hedonismo siempre busca lo inmediato y desprecia lo espiritual. Por eso yo quiero preguntarle, ¿qué estamos cambiando hoy por un plato de lentejas, por un momento? Tiempo con Dios lo cambiamos por televisión. Tiempo de oración lo cambiamos por telenovelas. Tiempo de ayuno y oración lo cambiamos por una serie de Netflix. ¿O son los lentes? ¿O sí me está siguiendo? Porque lo cambiamos por cosas temporales, las cosas sagradas. Venir a la iglesia lo cambiamos por algo pasajero. Eso es hedonismo. Simplemente nuestro placer. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuántos de nosotros podemos ir a un cine y estar pegados a la pantalla hasta usted se está haciendo, ay, no aguanto, ya no aguanto, pero está bien bueno, pero cuando viene a la iglesia, acá y ni hace nada? Cambiamos lo temporal por lo eterno. Cambiamos el placer, el momento, por lo eterno. Santidad la cambiamos por un momento de placer, solamente un momento. ¿Sí me está siguiendo? Ese es hedonismo, que buscamos nuestro placer, sentirnos nosotros bien. Lo demás no me importa. Eso fue lo que hizo Esaú. La palabra del Señor dice que él dijo: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Y entonces le dice Jacob: pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Y ese es hedonismo, el satisfacer nuestro placer solamente momentáneamente. No nos importa lo demás. La segunda característica, el verso 32 dice: mira, me estoy muriendo de hambre. Otra vez Esaú dice: mira, me estoy muriendo de hambre. Dijo Esaú: ¿de qué me sirven ahora? Diga conmigo, ahora. Miren lo que dice Esaú: ¿de qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Lo segundo es que una persona profana es una persona que quiere todo inmediato. Es decir, una persona que solamente piensa en el ahora y no piensa en el mañana, piensa en el hoy. ¿De qué me sirve ahora una promesa de bendición si ahora lo que me interesa es satisfacer mi hambre? Y le voy a decir una cosa. No sé, yo he estado hablando con mi esposa últimamente esto. Hay mucha gente en este tiempo que se dice ser cristiano simplemente porque de vez en cuando van a la iglesia, de vez en cuando se presentan en la iglesia, de vez en cuando dicen bueno. Y le voy a decir una cosa: es gente como Esaú, profana. ¿Por qué?
Porque quieren las cosas inmediatas. Ahorita simplemente lo que estoy haciendo es el negocio. El negocio es más importante que las cosas de Dios. Lo importante es esto. Pero trae consecuencias todo esto. Él dice: ¿de qué me sirve ahora la promesa de bendición si ahora lo que me interesa es satisfacer mi hambre? Y fíjense que esto es una filosofía de este mundo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Vivamos el momento. Vamos a vivir el momento. Seamos felices ahora. ¿Qué importa el mañana? Pues yo le digo una cosa: sí le debe de importar el mañana. Una persona profana no piensa en el futuro, no le importan las consecuencias, no piensa en el mañana. Simplemente dice: vayamos a la cama, y no piensa en el mañana. Satisface su deseo. El asunto es que muchas veces eso se convierte en un embarazo no deseado. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Será que eso pasa en la iglesia? Yo le voy a decir sí. Hoy se está profanando el templo. Y cuando hablo de templo, la Biblia dice: vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Pueden llegar enfermedades de transmisión sexual. Puede perder su matrimonio. Y todo, ¿sabe por qué? Por el momento, por el ahora. No piensa en el mañana. Y ese fue el problema de Saúl. Él dijo: tengo hambre y quiero solucionarle ya, ahora. Por eso le digo que a mí no me gusta ese canto que ahora. Como que el Señor tiene que hacerlo ahora, la inmediatez. Y si el Señor dice no, pues hay que seguir ahora. ¿Cuántas personas hoy en día no piensan en la eternidad? ¿Cuántos saben que hay una eternidad con Jesús? ¿Cuántos de ustedes piensan en la eternidad? Mire, le voy a decir una cosa: aquí vamos a vivir, si Dios quiere, porque así lo dice la palabra del Señor, de 70 a 80 años, y hay los que ya pasaron, ya están en tiempo extra. ¡Qué bendición! Pero le digo una cosa: eso no se compara, porque hay una vida eterna. Lo que nos espera es la vida eterna. Esto es solamente un paseo. Entonces, le digo una cosa: no se enamore de este mundo, enamórese de las cosas eternas. Mire la diferencia que había entre Jacob y Esaú. Esaú estaba enamorado de las cosas de este mundo. Él quería las cosas de este mundo, quería lo inmediato, se enamoraba de lo que veía en el momento. Pero Jacob estaba pensando en la bendición. Él estaba pensando en lo eterno. Él no pensaba en lo temporal. Él pensaba en lo que venía después, en lo que pasaría después. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar. La Biblia dice que un día tanto jóvenes y viejos vamos a presentarnos delante del trono de juicio. Todos. No hay nadie que no se presente delante del Señor. Entonces, hermano, no esté metido en esto, porque es temporal. Porque ser una persona profana, primero, es que solo piensa en su placer. Segundo, que es inmediatista, solo piensa en el ahora. Y la tercera característica, verso 33. Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar. Mire, Jacob bien inteligente, ¿no? Primero me firmas. Primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Yo creo que estaba así con el plato de lentejas. Pero fírmame. Así que Saúl hizo un juramento.
Y es que antes lo que decía la persona era bien importante. Hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. ¿Está siguiendo? Y es que esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y hasta le dio pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró ¿qué mostró? Desprecio por sus derechos de hijo mayor. Tercer característica. Es alguien que menosprecia lo valioso. O sea, es alguien que no le da valor a la vida. Cambió toda la bendición simplemente por un plato de lentejas. A ver, las amas de casa, ¿como cuánto costará hacer una cazuela de lentejas? Ahí bien preparado, así bien. ¿Cuánto? Como 50. Mire por qué cambió su primogenitura. Pues le voy a decir que eso es lo que está pasando en este tiempo. Hay gente que pudiera estar en la iglesia, pero le importa más el negocio, por 50 pesos, por 100 pesos. Le voy a poner por 1,000 pesos. ¿Usted cree que 1,000 pesos vale su salvación? Pues le voy a decir que hay gente que lo está haciendo. Está vendiendo su primogenitura. ¿Cuántas personas están menospreciando lo más importante? Recuerde que el primer mandamiento, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, Dios les habla y les dice: estos son los mandamientos y los preceptos que Jehová vuestro Dios los da a la tierra donde van a entrar. ¿Para qué? Para que los sigáis vosotros y vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Jesús lo volvió a repetir. Ese es el gran mandamiento. Escúcheme, hermano, si usted ama más otras cosas, usted es un idólatra. Si deja de venir a la iglesia, por un negocio, cuando puede estar aquí, por un trabajo, cuando puede estar aquí, por algo, cuando puede estar aquí, está siendo un profano. ¿Ahora me entiende? Ahora se da cuenta que sí se está profanando la iglesia en este tiempo. ¿Cuántas personas están menospreciando lo importante? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres menosprecian su virginidad? Una jovencita se burlaba de otra jovencita que era cristiana y le decía: eres una tonta, o como dicen, eres una mensa, ya deberías de haberte acostado con alguien. ¿Y sabe qué le respondió la jovencita cristiana? Le dijo: si yo quiero, mañana puedo ser como tú, pero tú nunca más vas a poder ser como yo. Yo pensé ya, como dicen, no, pues ya, ¿para qué me dice eso? Una persona profana no le da importancia a su virginidad. ¿Y sabe que ese es el problema que estamos viviendo en este tiempo? Que hay muchos jóvenes en la iglesia, como lo hablábamos hace 15 días en la predicación del día domingo. Hay mucha gente en la iglesia que está en pecado, pero ya se le hace como cualquier cosa, ya se acostumbró al pecado. Una persona profana no le da importancia a la pureza sexual de su cuerpo. ¿Cuántas personas ni valoran su cuerpo? Menosprecian las cosas sagradas, y la Biblia dice que somos el templo del Espíritu de Dios. No es nuestro este cuerpo. Este cuerpo un día lo vamos a presentar delante del Señor. ¿Sí me está siguiendo?
¿Qué pasó cuando Esaú comió el plato de lentejas? ¿Qué pasó? Piense, se lo comió y ¿qué pasó? Nada. Simplemente se sintió lleno. Aparentemente no pasó nada. Y ese es el problema que pasa. Algunos están comiendo las lentejas de la vida pensando que no va a pasar nada. Pero va a llegar un momento. Va a llegar un momento en que se cobran las cosas. Es como cuando agarramos una tarjeta de crédito y ¿se ha usado la tarjeta de crédito? Ay, agarra. Ay, aquí hay tarjeta. El tarjetazo. Tarjetazo. Pim. ¿Cómo se oye? Pim, pim. Hasta se oye bonito, ¿verdad? Pim. Pasó. Sí, pero al mes le llega. Siempre hay un día de corte y un día de cobro. Va a haber un día de corte en que dice el Señor: hasta aquí llegaste, mija, hasta aquí llegaste, amigo. Hay un día de corte, pero también hay un día de cobro. Y es el día que nos vamos a presentar delante del Señor. Y la Biblia dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, Señor, pero si yo iba a la iglesia. Sí, pero te presentabas cada 20 días. Ay, Señor, pero si yo estaba ahí. Sí, tú estabas ahí, pero andabas en pecado. ¿A cuántas veces escuchaste que esto era incorrecto y lo seguías haciendo? ¿Por qué? Porque te acostumbraste. Todo en esta vida se paga. Usted come las lentejas que quiera, pero un día va a tener que pagarlo. David vio a Betsabé, la vio muy hermosa, la trajo a su casa, la embarazó. ¿Qué pasó? Nada. En el momento no pasó nada. Pero a los 9 meses, claro que ya había pasado algo. Empezó la pesadilla para David. ¿Por qué? Porque todo tiene su corte y todo tiene su paga. Llega el día. Pero regresando a la historia de Esaú, que es el autor que estamos viendo el día de hoy, llega ese momento, el que el papá lo va a bendecir. La Biblia dice que Isaac ya no podía ver, ¿se acuerdan? Isaac ya estaba viejo, no podía ver. Y no había lentes en ese tiempo. Y yo creo que por algo Dios lo dejó ciego. Y le dijo a Esaú, Esaú, ve y caza algo, le dice Isaac a Esaú, algo para mí y házmelo de comer, para que te bendiga. Pero mientras tanto, él iba allá, dice la palabra del Señor, que llega el hijo menor, Jacob, se disfraza, se pone la ropa vamos a ponerlo así, de Esaú, se pone la loción de Esaú y llega con su padre. El padre lo bendice y Jacob sale corriendo con la bendición. Entonces llega Esaú y le dice a Isaac: aquí vengo por la bendición. Pero Isaac lo interrumpe y le dice: ¿quién eres tú? Le dice: yo soy Esaú, tu hijo. Isaac comenzó a temblar y sobresaltado le dijo: ¿a quién fue al que bendije? Si ya di la bendición antes de que tú llegaras, yo bendije a alguien. Y entonces se dio cuenta que era a Jacob. Y al escuchar esto, Esaú, las palabras que el padre le estaba diciendo, él gritó aterrado, lleno de amargura, y le dijo: Padre, te ruego que también me bendigas. Pero Isaac, ¿sabe qué le respondió? No, ya no hay una bendición, ya la bendición fue dada. Entonces Esaú dijo: con razón le pusieron por nombre Jacob, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. Y le hago una pregunta, hermano: ¿le robó la bendición? A Esaú no le robaron la bendición, él la entregó. Él entregó la bendición. Entonces Esaú le dijo a su padre: ¿no tienes aunque sea una sola bendición para mí? Y Esaú se puso a llorar a gritos.
Entonces vemos que la tercera característica es alguien que menosprecia lo valioso. Hay mucha gente que está menospreciando lo valioso, y creo que Dios nos está enseñando el día de hoy: no menosprecie lo valioso. Dios nos dio una salvación tan grande, no la menosprecies, no menosprecies todo eso que Dios te ha dado. Valóralo, valóralo, todo viene de Él. Cuarta y última característica de una persona profana. Hebreos capítulo 12, verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, diga conmigo después, algo nos está enseñando el Señor, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La cuarta característica y última es: una persona profana reacciona demasiado tarde. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado y no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque la Biblia dice que lo buscó con lágrimas, buscó la bendición con lágrimas. Y escúcheme bien, es que a veces pensamos que si nos acercamos a Dios con muchas, ay Señor, Señor, Señor. No, Dios no se mueve así, Dios se mueve por fe. ¿Y sabe por qué estamos el día de hoy en medio de la semana con lluvia? Y quizá muchos vienen de lejos, algunos no tienen ni auto, pero ¿sabe por qué estamos aquí? Porque tenemos fe que el Rey de la Gloria está en este lugar y valoramos este momento. Por eso quiero poner un anuncio en este momento que mi esposa me había dicho y se me había olvidado. Mañana tenemos ayuno y oración. Es mañana, ¿verdad? Ayuno y oración desde las 7 de la mañana. Aquí los esperamos. Si usted no puede venir, valoremos estos momentos. ¿Sabe por qué? Porque como siempre le he dicho, el problema es que cuando llega el problema a nuestra vida, cuando el matrimonio se está deshaciendo, cuando va al doctor y le dicen: estás bien enferma. Ay Señor, aquí viene y está: abran la puerta, ábranla, ya son las 7. Hasta le mandan mensaje al pastor: pastor, ya estamos aquí desde las 6:30. Ha de traer un problemón. ¿Sí me está siguiendo? En la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Y ese es el problema del profano. Solo piensa en su necesidad, solo piensa en el ahora, no se preocupa por el futuro, menosprecia lo importante. Y por último, es demasiado tarde, reacciona demasiado tarde. Ya sus lágrimas no sirven. En la traducción lenguaje actual dice: y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Interesante, ¿no? Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Y esto nos da un contexto, hermano, hermana. Estamos en la casa de Dios, valore estos momentos. Porque muchas veces no los valoramos y empezamos a meternos tanto en este mundo, dejamos de asistir a la casa de Dios. Nos seguimos llamando cristianos. ¿Por qué? Porque un día asistíamos a la casa de Dios. Pero la Biblia dice que un día querremos otra vez eso. Pero el Señor dirá: ya no, ya no. Y es triste que cuando tú no aprendes a darle valor a lo importante de la vida, la Biblia nos enseña algo. Alguien se va a llevar esa bendición. Hay cosas que tú no valoras y viene otro y sí las valora. Apocalipsis capítulo 3 verso 11 dice: y cuando quiso que su padre
Perdón, Apocalipsis 3:11, si me lo buscan, es que aquí no lo puse. Ya estaba leyendo otra. Apocalipsis 3:11. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque después vas a querer tener lo que otro ya tiene aquí. ¿Sí me está siguiendo? Eso fue lo que hizo Esaú. No me interesa. No, ahorita no tengo tiempo. Ahorita tengo que suplir mis necesidades. Cuando la palabra del Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás Él te lo va a añadir. Y cuando viene del Señor, hermano, es a manos abiertas. Él da todo. Valora lo que tienes aquí. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Póngase de pie. Este no es tiempo para estar dormidos, hermanos. No es tiempo. Mire cuánto se ha profanado la iglesia en este tiempo. David dijo en una ocasión, yo prefiero estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Mire, nosotros tenemos aquí reuniones el martes varones, el miércoles hay culto de enseñanza, el jueves tenemos matrimonios o tenemos jóvenes mayores de 24, tenemos viudas, los viernes tenemos café entre amigas, los domingos tenemos 2 reuniones, tenemos reunión de pequeños, hay tantas reuniones. David dijo, yo prefiero estar en tu casa todos los días de mi vida. Yo creo que si David vivía en este tiempo, todos los días estaría aquí. Pero nosotros no valoramos lo importante y andamos en este mundo, no valoramos las cosas de Dios. Pero la Biblia dice que un día serán quitadas y serán dadas a otro. Es por eso que mucha gente dice, hoy, ¿por qué esta persona tan bendecida? ¿Y por qué? Si tiene tan poquito, ¿sabe por qué? Porque quizás está tomando tu corona. Pero ¿por qué no la valoramos? Decimos, no, esta es mi corona y yo voy a agarrar esta bendición. Y como dijo Jacob, yo no te suelto hasta que me bendigas. No voy a soltar esta bendición, no voy a soltar todo lo que Dios me ha dado. No cambie la bendición por cualquier cosa, por 5 minutos de placer, por unos pesos más, no la cambies. Porque el día de mañana alguien va a tomar tu bendición y te va a costar lágrimas, vas a llorar cuando tu hijo ya esté metido en las drogas. Sí, podrán tener muchos negocios y todo prospera, parece que prospera, pero alcohólico, sin el Señor. Le digo una cosa, prefiero que mis hijos amen al Señor, aunque no tengan grandes profesiones, pero que tengan la profesión más grande, que sean hijos de Dios. Vamos a orar en esta hora. Es el tiempo de que seamos una generación de santidad y no una generación profana. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos valorado, Señor, las cosas tuyas, Padre eterno. Perdónanos cuando hemos sido profanos, pero hoy, Señor, queremos comenzar una vida nueva, Señor, una vida entregada a ti, Señor, en espíritu, en alma
y en cuerpo, Padre Celestial, que mi vida entera, Señor, esté consagrada a ti. Hable con el Señor, platique con el Señor en esta hora. Aquí estamos delante de ti, Señor veas mi Jesucristo. vida, Te alabamos y encuentres algo verdadero, Oh, corazón Señor, sincero. queremos sincerarnos Lo único que contigo, quiero Señor. Nos hemos equivocado, es sí, que si Señor. necesitas Lo de alguien reconocemos, que Padre cumpla eterno. tus sueños, Aquí estamos delante de quiero ti, ser el Señor. primero. Aleluya, Mío, aleluya. yo quiero corresponder al amor que tú me Sí, Señor das. Jesús. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar. Sí, Señor y cuando Jesús. tú regreses, me encuentres haciendo tu Sí, voluntad. Señor, que así sea, Señor, nos encuentres